Hola amigos, que fueros y que fueras, volvemos con un nuevo vídeo. Esta vez va a ser un vídeo muy especial. He encontrado dos documentos muy importantes de Simon Baker, dos entrevistas que realizó hace unos meses y otra que realizó hace unos años, y donde entre ambas nos podemos hacer una idea muy clara de quién es él, de cómo creció, de dónde vivió. Hablaremos de que no conoció a su padre hasta los 18, veremos a su mejor amigo y muchos datos muy interesantes. Y datos muy interesantes que seguro os van a gustar, así que vamos con el vídeo y a disfrutarlo. Todos los que hayáis seguido los vídeos anteriores sabéis que Simon es un gran surfero, que nació en la isla de Tasmania, pero a pronta edad sus padres se mudaron al sur de Gales, en Australia, concretamente al pueblo de Lennox Head. Se muda a la edad de 8 años a esta población. Es un pueblito costero, muy de viviendas unifamiliares de clase obrera y con una de las costas más impresionantes del planeta. De hecho, Simon es un gran defensor de los arrecifes y de los viveros de arrecifes que quedan en su país, ya que están en peligro de extinción debido al cambio climático. Y tal pasión precisamente le viene de sus años de juventud, donde disfrutó a tope cada día y de una forma un tanto salvaje todas estas costas. En una entrevista que le hicieron hace 4 años, acude con la reportera a su barrio y recorre las calles parándose en la casa donde él vivió. Comentar que en otra entrevista posterior a esta, él comenta que antes de construir esta casa estuvo viviendo una larga temporada, un par de años, en una caravana, mientras terminaban de construir esta casa, donde ya vivía con su padrastro, que por cierto no se llevaba nada bien con él. Y sí, amigos, Simon procede de una familia obrera que cuando tiene 8 años se separa. El padre vuelve a su isla natal, a Tasmania, pero él se muda con su madre a este pueblo, con su padrastro. El padrastro no se lleva muy bien con él, pero no descubre hasta los 18 años que a quien él llama tío, o como un conocido de la familia, siempre por teléfono, de una punta de Australia a la otra, a los 18 años descubre que ese tío es su padre. Entonces aquí se me abre la incógnita de cómo es posible que con 8 años no supiera que era su padre, no tenía recuerdos de él, o seguramente no había tenido mucho contacto hasta esa edad, porque cuando uno tiene 8 años normalmente conoce a su padre. No sé qué opináis, pero a mí este dato me hace un poco dudar, ¿no? Y referente a lo otro, la madre le oculta que es su padre hasta los 18 años, que esto también es digno de Freud. Simon ha reconocido en 2 entrevistas que esta época de su vida fue muy positiva porque conoció el surf, conoció la maravilla de la naturaleza que estaba rodeado, pero que familiarmente fue un caos, que no lo pasó bien. Y se entiende por los sucesos que la familia tenía que tener cierta falta de estructura, dado que no concibo que la madre no le dijera quién era su padre verdadero, o que el padre verdadero no se pusiera en contacto con él y se lo dijera directamente. Por tanto, entiendo que aquí había una falla en la comunicación y seguramente refrenda eso, ¿no? Que padres trabajadores y él un poco abandonado. Pero también es cierto que es aquí donde él se cultiva como persona, donde crea sus amistades más fuertes, su juventud, su adolescencia, hasta que va a la universidad, prácticamente está viviendo aquí. Y de entonces viene su amigo, que también le hacen una mini entrevista, y donde explica que de pequeño no le conocían ni como Simon, que le conocían como Smiley, porque siempre estaba riendo. Y es que Simon siempre ha declarado que fue muy feliz en esta época de su vida fuera de casa.